Y para ampliar este tema y conocer su análisis, estamos en comunicación con Victoria Lambruschini, ella es economista, le agradecemos este contacto, bienvenida. ¿Qué tal? Buenas noches, Evangelina, ¿cómo están? Muy bien, bueno, ¿qué lectura puede hacer respecto de este 8,8%? ¿Qué significa para la Argentina? Bueno, como ustedes estaban ahí repasando el informe que se dio a conocer esta tarde, Argentina viene con un pico inflacionario que se produjo en diciembre del año pasado, producto fundamentalmente de la devaluación, y luego con una tasa de inflación mensual, o sea, un mes respecto al previo, descendente, pero todavía, digamos, en un nivel muy elevado. Digamos, hoy la inflación núcleo en esta última medición de abril está dando un 6,3%, lo cual anualizado es una inflación arriba del 110%. Y el dato más destacado, si se quiere, es que todavía no se ve que la inflación interanual esté descendiendo, es decir, fue casi del 290% el acumulado año contra año, digamos, digamos, en el lapso de un año. Y lo que sí se puede marcar es que a partir de la nueva gestión ha cambiado un poco la dinámica, porque lo que se empieza a acelerar ahora era una categoría que antes actuaba, digamos, bajando la inflación, que Sí. son los precios regulados. Por eso vemos, yo escuchaba cuando ustedes presentaban el tema, vos dijiste que alimentos era uno de los que más había subido. Es una confusión natural porque una cosa es cuánto sube un rubro en promedio, porque la Ujú. inflación siempre se calcula como un promedio, que en este mes en particular, la medición de abril, tuvo, digamos, un salto de casi el 35% en promedio, todo lo que son los costos, digamos, de la energía, Los básicamente luz, servicios. gas, electricidad, claro, también subió mucho transporte, pero la incidencia, es decir, del total de cosas que consume una familia, ¿qué es lo que sigue pesando más? La inflación en alimentos, que es lo que vos señalabas, es decir, la inflación en alimentos ahora a nivel de los rubros es de las que menos ha subido, un 6% a nivel país, pero la incidencia sigue siendo muy pesada. De hecho, en el informe se destaca que la incidencia, la categoría de mayor incidencia en la inflación de este mes es esa agua, vivienda, bueno, todo lo que tiene que ver con los gastos de consumo del hogar. Es la que más pesa en algunas regiones en particulares, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sabemos que siempre tuvieron tarifas de servicios públicos muy inferiores a las que tenemos en otras provincias, Cuyo y la Patagonia. Pero, por ejemplo, en nuestra región, la región pampeana, donde está la provincia de Entre Ríos, lo que más pesó en la inflación mensual que se registró en esta zona sigue siendo alimentos. Y Ujú. esto es natural porque la inmensa mayoría de las familias dedican la mayor parte de sus Claro. ingresos a los consumos básicos que tienen que ver con el alimento. Eso es particularmente, ¿no?, lo que buscábamos señalar, lo que impacta en el bolsillo de todos los argentinos, especialmente en los sectores Exactamente. más vulnerables. El gobierno celebra que sea de un dígito la inflación del mes de abril. ¿Es realmente importante, es un dato relevante para la población que la inflación sea de un dígito, teniendo en cuenta todo esto que estabas mencionando? Bueno, digamos, la inflación es un fenómeno básicamente asimétrico en términos sociales porque no todos la padecen de la misma manera, es decir, sobre todo los sectores que perciben ingresos fijos, que son los que viven de un salario o de una jubilación, no pueden ajustar, digamos, sus ingresos a la inflación como puede hacer un comerciante, una empresa, que bueno, tal vez después ajustan los precios y no venden, digamos, pero lo cierto es que acá no hay opción de decidir cuánto uno quiere ganar de sueldo o de jubilación. Entonces, eso es el primer señalamiento, que la inflación empiece a descender. Es un dato objetivamente bueno. El problema es sobre qué bases está descendiendo la inflación. Y acá me gustaría señalar algunas cuestiones. Digamos, primer cosa es que la inflación, digamos, está descendiendo en gran medida porque hay un derrumbe del consumo. Esto lo vienen señalando los datos de cámaras empresariales, otros relevamientos del INDEC, y lo siente cualquier, digamos, persona que va a hacer las compras, que bueno, que el dinero no alcanza, que se consume menos que antes, que uno hay muchos gastos que ya no los puede pagar, digamos, y en otros casos por precaución, porque uno no sabe cómo va a estar mañana, si va a perder el empleo, si podrá seguir teniendo los mismos ingresos, entonces todo lo que son gastos más de bienes de consumo durables y todo eso
digamos, está muy caído y esto se está marcando ahora en una recesión muy aguda, incluso en primeras señales bastante importantes, sacando el sector de la construcción, que ya tuvo un derrumbe importante en el empleo producto del cese de la obra pública, en otros sectores de actividad, que todavía no se ve tanto, digamos, despidos porque también los salarios han caído tan bajo que muchas empresas pueden seguir, digamos, sosteniendo esos salarios aunque vendan menos. Pero, digamos, la inflación tiene esta doble faceta, es decir, es el producto sobre todo de una gran recesión. En el caso de alimentos también me gustaría destacar que hubo toda una estrategia del gobierno, porque acá es un gobierno que supuestamente Iba a no intervenir. intervenía en el mercado. Sí, Exacto. no, pero en muchas cosas el gobierno también se ha vuelto pragmático porque o sea, claramente el gobierno tiene hoy dos objetivos fundamentales de su política económica que están mostrando mucha flexibilidad en alcanzar esos objetivos, incluso cambiando cosas que había marcado hace poco. Uno es bajar la inflación y la otra es acumular dólares. Para bajar la inflación, digamos, ha retrocedido en algunas decisiones. Por ejemplo, anular, digamos, e incluso ir a una causa contra las empresas de medicina prepaga. A las empresas de alimentos le dijeron, ustedes remarcaron demasiado, a ver qué van a hacer para bajar esto, dejen de hacer promociones 2x1, hagan promociones por producto. Eso ha tenido un impacto importante en la medición, porque por la forma de captar los datos del INDEC, todo lo que es las grandes superficies que hacen esas promociones de llevando varios productos, digamos, y ahora lo que vemos. Claro, el valor era el del producto y en un 2x1 eso no se veía el descuento, ¿no? Si la promoción es directamente sobre el producto. Pero ¿qué es lo que se Sí, puede...? no, eso sí tiene restricciones, pero lo que quiero llamar la atención sobre Sí. alimentos es que hay muchos productos que se venden, digamos, de consumo básico, Ujú. productos de limpieza, de perfumería, alimentos, que tienen una fecha de vencimiento y que está habiendo muchas promociones, básicamente porque esos stocks, digamos, hay que liquidarlos antes de que se venzan. Porque no Pero se hay que estaban ver después vendiendo. que se Ujú. agote, claro, después que se agoten esos stocks, cuáles van a ser los precios reales, porque hay Exacto. muchas empresas que sus costos le están subiendo, entonces no sabemos cuál va a ser Ujú. los costos reales de los productos que se Por venden. lo tanto, ¿qué se puede esperar para los próximos meses? Bueno, acá yo no voy a inventar nada nuevo, porque esto incluso se lo están diciendo economistas afines a las ideas digamos, y a la orientación socioeconómica del gobierno, es que llega un punto donde lo que se llama la inflación núcleo es muy difícil que siga descendiendo si no se resuelven otros problemas antes. Por ejemplo, el gobierno, para mostrar estos datos de inflación descendente, ha ido postergando desregulación de precios que venían atrasados en relación a otro, todo lo que tiene que ver con las tarifas públicas. El combustible no actualizó, por ejemplo, un impuesto, postergó algunos vencimientos de la electricidad, pero todo eso después se va a retroalimentar en mayores costos de producción, etcétera. Entonces, lo que está señalando no Victoria Lambruschini, sino alguien, por ejemplo, muy conocido para el pueblo argentino, que sabemos, o por lo menos que tiene una visión bastante afín al gobierno, como Domingo Cavallo, es que a partir de cierto nivel, si no se van resolviendo otras cosas, va a ser muy difícil bajar de un cierto nivel. Yo creo que ese nivel, hoy por hoy, hasta que se empiecen a aclarar otras cuestiones, no va a bajar del 5 o 6% mensual, lo cual, bueno, para salarios que ya han perdido muchísimo con ese casi 80% de inflación que se acumula desde diciembre, me parece que sigue siendo una tasa de inflación mensual muy difícil de sobrellevar. Victoria Lambruschini, economista, como siempre, muchas gracias por tu explicación. No, por favor, que tengan buenas noches. Buenas noches. Hablamos ahora de la situación que se vive con la creciente del río Uruguay, específicamente el último dato dado por la Comisión Técnica Mixta que maneja la represa de Salto Grande y que de alguna manera también va morigerando o no la salida del agua que termina inundando a varias ciudades, porque hay un nuevo informe, un nuevo parte dado a conocer justamente por esta área de hidrología de la Comisión Técnica Mixta, que ha detallado que será un comportamiento estable el del río Uruguay en, obviamente, niveles elevados. Específicamente dice que el aporte de agua al embalse de la represa fue de 27.503 metros cúbicos por segundo promedio en las últimas horas. En lo que respecta al martes hasta la hora 15 del miércoles habrá una variante entre 23.000 y 24.000
metros cúbicos por segundo, por lo que la cota máxima en el puerto de Concordia no va a superar la barrera de los 13,70 metros. Cabe además destacar que el caudal evacuado a las 8 era de 23.304 metros cúbicos.